niños que también están viendo, los niños, las niñas, que están viendo el tratamiento a veces medido, a veces desmedido, que se hace del caso con las cosas que se dicen. Y bueno, y para eso queremos hablar un poco con Natalia, a ver qué tiene para decirnos, para aconsejarnos. Natalia, buen día. Eduardo y Belén aquí en la radio del Diario Litoral. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Natalia, ¿qué estás viendo vos en este caso? ¿Y cómo hacemos con los niños y las niñas? Más allá de lo que yo estoy viendo, creo que todos estamos viendo que las infancias empiezan a cuestionar, a preguntar. Nadie está afuera de saber qué pasó con Loan. Bueno, no lo que pasó, pero al menos de saber que hay un niño perdido, ¿sí? Y en las infancias esto no deja de tener alguna que otra consecuencia, porque hay ciertos temores que aparecen en el niño en diferentes momentos evolutivos, que hoy desde los medios se ve como ese temor que puede ser imaginario, hoy se ve como real. Claro. Y sobre todo estos temores de la pérdida, estos temores de que alguien lleva a un niño, que alguien lo saca. Si nosotros recordamos hace mucho tiempo atrás el viejo de la bolsa, ¿no? Claro. El pomperito, el viejo de la bolsa, todos los terrores de los niños, cuanto más pequeños son, tienen que ver con esto de que hay alguien que los saca del seno familiar, hay alguien que los rapta, hay alguien que los lleva. Claro. Hoy lo que se ve en los medios de comunicación, sobre todo para las infancias más tempranas, para las edades tempranas, es que esto deja de ser un mito para empezar a convertirse en algo posible. Y en la construcción de la subjetividad también empieza a tener como una idea de decir, bueno, aquel que debe justamente garantizar el cuidado es aquel que entrega, es aquel que no cuida. Entonces, hoy en día en las infancias algo que se empieza a escuchar también es esto de decir, eso que no era verdad o eso que de repente era algo imaginario, me puede pasar a mí también. Entonces, hay niños que empiezan a tener, no todos, ¿no? Pero empiezan a preguntar más, empiezan a tener ciertos temores, ciertas pesadillas. ¿Y cómo responder a eso? ¿No? Los adultos, ¿cómo responden a eso? Imagino que también con el miedo que viven, ¿no? De esta situación, pero ¿cómo tendrían que responder en el ideal? El adulto siempre es quien metaboliza la realidad para el niño. Claro. Sí, podemos recordar la película La vida es bella, donde hay un personaje que está viviendo una situación totalmente negativa, pero que transforma esa realidad a las posibilidades del niño y hasta la transforma distorsionándola, ¿no? Bueno, pero en este caso el adulto siempre tiene que metabolizar y estar presente para cuando se den las preguntas, o al menos generar preguntas para que el niño también tenga un espacio para poder poner en palabras eso que está observando y que llega sin filtro. ¿Sí? Claro. Y que va llegando sin filtro, pero con esta información de que lo raptaron para venderlo, lo raptaron para vender los órganos, no, se perdió, no, fue un objeto, pareciera en algún momento esto de que lo chocaron y desecharon el cuerpo, fue el objeto, ¿no? Entonces todo esto también es como una cuestión importante para el adulto, ofrecer un marco donde si el niño pregunta, repreguntar qué es lo que vos pensás en relación a eso y después hacer un filtro y configurar para dar una información acorde a aquello que el niño quiere saber. No dar información de más, no dar información totalmente procesada o aquello que el niño no pregunta. Simplemente es como, ¿qué querés saber de esto? ¿Qué pensás vos de esto? Y a partir de ahí metabolizar y poder darle una información certera, sin exagerar o sin agregar nuestras propias fantasías o nuestras propias representaciones como adultos. Y pero no ocultar tampoco, digamos. No ocultar, pero no aprovechar esto para decir, ¿viste que yo te dije que te podés perder? ¿Viste que yo te digo siempre que estés al lado de mamá? ¿Viste que por qué yo no te dejo ir a la casa de tal amiguito a hacer pijamada? Eso que por ahí uno sin querer está aprovechando como para poder poner en palabras y decirlo, bueno, mirá, no sería lo más eficaz en este caso, porque el contexto, la situación de este niño Loan no es el mismo contexto de este niño en particular que de repente no le dejan ir a un determinado lugar o no le dejan ir a una pijamada. Entonces también como contextualizar y también darle esa información y no usar esto como para validar
ciertos permisos o ciertos no permisos que se han dado a los niños en la infancia, ¿no? Ahora, Natalia, ¿y qué hacemos con los miedos que tenemos nosotros como padres, digamos, ¿no? Porque el niño, yo no sé si tiene miedo, cómo procesa todo lo que escucha, ¿viste? Pero los padres es como que manejamos otro tipo de información, decimos, pero el que te tiene que cuidar es el que te entrega, digamos, claro, en términos institucionales. Es decir, a mí se me pierde un niño, me voy a denunciar a quién, al lobo, el lobo me está cuidando la oveja. Es decir, todo ese tipo de información a mí me genera, digamos, como cierto temor, me da miedo, digamos, como padre, ¿no? Me imagino que esto se puede trasladar y entonces cómo gestionar también la angustia de los padres ante esta situación. Es que sin ninguna duda esto se traslada, o sea, aquel padre o aquella madre que siempre ha sido más sobreprotector, ahora como tiene un motivo explícito, ¿no? Para sobreproteger y para justificar su accionar como sobreprotector. Entonces también me parece importante que entre los adultos que cuidan, ¿sí? Entre aquellos que funcionan como figura parental, tener un espacio para poder hablar de esto, porque para poder metabolizarlo con los niños, primero lo tenemos que metabolizar nosotros, ¿sí? Es como cuando en el avión te dicen, si hay una turbulencia, primero vos, como adulto, ¿sí? Ponete la mascarilla y después atende al niño. Claro. Es exactamente lo mismo, o sea, cuando yo siento que empiezo como adulto a tener ciertas configuraciones, ciertos temores, que quizás ya estaban y nada más que ahora se empiezan a reavivar, hablar con otro adulto antes de hablar con el niño, ¿sí? Claro. Los grupos de padres vienen bien, la pareja parental, digamos, también es un excelente lugar como para que esto sea un motivo de conversación sin que escuchen los niños, y que cuando transmito la información al niño, no es algo que yo porque si yo no lo hablé antes, lo voy a hablar con el niño y es como que estoy pensando en voz alta, ¿no? Entonces no me doy cuenta y quizá estoy transmitiendo una información que simplemente viene como a validar mi lugar de sobreprotección. Claro. Natalia, ¿y qué pasa con la escuela? Porque lo que sabemos nosotros es que algunas escuelas lo que están haciendo es como usar este momento de tanto miedo que tienen los chicos para aprovechar y conversar sobre la importancia de los cuidados en la calle, de no hablar con extraños, todo eso. ¿Qué pasa ahí con eso? Es el momento para poder aprovechar y hablar de eso, sin generar miedo. Pero sí para poder hablar la ESI está muy clara en relación a qué tipo de información se puede dar para cada uno de los niveles evolutivos en las infancias. Bueno, este también es un momento, la escuela no puede estar descontextualizada, sobre todo acá en Corrientes, ¿no? De la situación que estamos viviendo. Entonces, sí es un buen momento para poder hablar, pero hay que tener cuidado porque la información que puede tener cada uno de los niños es totalmente diferente, y si nosotros damos como ese lugar a qué sabes vos, qué pensás vos, se genera una cuestión de mayor confusión. Entonces, en este caso es el adulto quien va a tomar un eje y quien va a dar la información. Ese no sería el lugar para que los niños puedan decir lo que ellos piensan en relación al caso de Loa, ¿no? Ese no sería el lugar. Sí, el lugar donde la escuela podría qué cuidados hay que tener, qué importante es confiar o no en las personas, contar las cosas que pasan, a quién se las cuento, cómo se las cuento, identificar el cuidado del propio cuerpo, identificar las situaciones, qué situaciones pueden ser peligrosas. Hay muchas películas que, sin ir más lejos, podemos mirar El Rey León, y uno ahí ve esta cuestión de, aunque sea familiar, a veces los adultos buscan otro tipo de beneficios. ¿Y qué pasa con esos otros tipos de beneficios? Entonces, como generar un espacio de reflexión donde haya cierta información acorde a lo que puede recibir un niño, que en este caso tiene que ver con el cuidado y con identificar situaciones en las cuales se puede estar exponiendo a una situación de vulnerabilidad. Pasó una situación el sábado pasado cuando el caso da un vuelco y empieza como una espectacularidad en la búsqueda y estaba en todos los canales y bueno, sin querer, niños muy pequeñitos, digamos, de 3, 4 años, por supuesto pasa por enfrente de la tele y ven esa espectacularidad. Y después viene, se acerca a donde estaba un grupo de adultos y a mí me impactó mucho porque una nenita de, 3 años como mucho, viene gritando, lo mataron a Loan, ¿no? Hizo hizo una síntesis de lo que vio ahí en la tele, ¿no?
Y yo me quedé muy impactado porque digo, ¿y cómo hacer acá? ¿Cómo explicarle que eso no es tan así? Esperemos que no, qué sé yo. Si yo voy con esa consulta y te la hago, ¿cómo me ayudas ahí? Si vamos a hablar de dos cosas en particular, digamos que en este momento hay como una irrupción de ciertas palabras en las infancias que antes no aparecían. ¿Sí? La muerte de un niño, la trata y la venta, ¿no? O sea, eso es algo como que empieza como a irrumpir en la cotidianidad de las infancias. Pero en ese caso, digamos, cuando va un niño y de repente dice, bueno, lo mataron a Logan, o esto que lo comenta, digamos, ese momento es como uno donde también puede aprovechar como para decir, no todo lo que ves en la televisión o no todo lo que vos veas realmente pasa de esa manera. Y también es como un momento de ayudarlo con los recursos que tiene para tener un posicionamiento o un pensamiento crítico ante toda la información que se recibe. Está bien. Se puede aprovechar desde ese lugar para sacar un poco el dramatismo que genera hablar de la posible muerte de un niño que está perdido. Y es como desviar hacia otro lugar que me parece un poco más productivo quizá para la infancia, antes que empezar a hablar o empezar a hablar de un supuesto, ¿no? Porque en el caso todos son supuestos en este momento. Cuando algo sea certero, quizás sea el momento de decir, bueno, ahí podemos hablar de la muerte y podemos hablar de las cosas que el niño quiera saber y hasta dónde pueda saber. Pero en este momento, lo que nosotros no tenemos que perder de eje es que nada es certero. Entonces también es un momento para enseñar a dudar, para enseñar a tener un posicionamiento crítico, para que todo aquello que reciben no son verdades absolutas. Me parece que es como desviar un poco, porque si no también nosotros nos sumergimos en ese dramatismo, ¿no? Natalia, muy claro como siempre, te agradecemos mucho estos minutos con nosotros, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Era Natalia Blengino, licenciada en psicología. Bueno, acá hay una cantidad de tips para ver cómo nos movemos en tanto padres o en tanto adultos con relación con los niños cuando